¿Alguna vez te has preguntado cómo el hombre más poderoso del mundo, con ejércitos a su mando y un imperio vasto bajo sus pies, dedicaba cada noche a la búsqueda incansable de la paz en su propia mente? Hoy desenterraremos la historia de Marco Aurelio, el emperador romano que, en medio de la opulencia y el poder absoluto, sentía una profunda sed de serenidad interior. No hablaremos de sus victorias militares o sus logros políticos solamente, sino de su batalla más íntima y trascendente, la lucha por el autoconocimiento y el control emocional. ¿Cómo logró unificar el liderazgo de un imperio con la quietud de un filósofo? Este vídeo te revelará las claves de su legado, un legado que te invita a redefinir el poder y la verdadera grandeza, mostrándote que el dominio más importante no es sobre reinos, sino sobre uno mismo. Imagina un vasto imperio que se extiende desde las brumosas tierras de Britania hasta los cálidos desiertos de África del Norte, un dominio inmenso, forjado con el sudor de legiones y la astucia de emperadores. En el corazón de este poderío, sentaba un hombre en el trono de Roma, Marco Aurelio. Era el comandante supremo, el legislador principal, la figura más influyente de su tiempo. Su palabra era ley para millones, sus decisiones afectaban el destino de civilizaciones. Poseía una riqueza que superaba la imaginación, una autoridad incuestionable. Exteriormente, era el epítome de la fuerza y la invencibilidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de poder absoluto, Marco Aurelio albergaba un anhelo diferente, una sed que el oro y los ejércitos no podían saciar. Él buscaba paz. No la paz entre naciones, aunque también la buscaba, sino la paz dentro de su propia alma. Esta paradoja es lo que hace a Marco Aurelio una figura tan fascinante. ¿Cómo podía el gobernante de un imperio tan turbulento y exigente dedicar su vida a la filosofía, a la introspección, a la búsqueda de la tranquilidad mental? Porque para él, el verdadero poder no residía en el control externo, sino en el control interno. La serenidad no era un lujo, sino una necesidad para gobernar con justicia y sabiduría. Era un hombre con una inmensa responsabilidad sobre sus hombros, pero que entendía que sin dominio de sí mismo, todo lo demás se desmoronaría. Anhelaba la ecuanimidad, la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de ver las cosas con claridad, de responder con razón y virtud en lugar de ser arrastrado por las pasiones o los miedos. Su búsqueda era una afirmación radical de que el verdadero emperador no solo gobierna a otros, sino que primero debe gobernarse a sí mismo. Lo que conocemos de sus pensamientos más íntimos proviene de una obra que no estaba destinada al público, ni a la fama, ni a la posteridad. Se trata de Meditaciones, una colección de aforismos, reflexiones y consejos que Marco Aurelio escribía para sí mismo. Era un diario personal, una especie de gimnasio mental donde entrenaba su alma y reforzaba sus principios estoicos. Se dice que lo escribía en las noches, a la luz de una lámpara, después de un día extenuante de gobierno o de campañas militares. No buscaba impresionar a nadie, sino recordarse a sí mismo cómo vivir, cómo pensar y cómo actuar conforme a la virtud y la razón. Cada frase era un ancla, un mapa para navegar las aguas turbulentas de su existencia. Era su conversación más sincera y despojada, un diálogo consigo mismo para afianzar su carácter, para no desviarse de sus ideales, para afrontar las inevitables dificultades de la vida con fortaleza y sabiduría. En A Meditaciones, encontramos la esencia de su filosofía. Reflexiones sobre la impermanencia de la vida, la inevitabilidad de la muerte, la importancia de la virtud, la naturaleza del universo y el lugar del ser humano en él. Es un tesoro de sabiduría estoica, un manual práctico para una vida significativa. Aquí no hay grandilocuencia imperial, sino la humilde voz de un hombre que se esfuerza por ser mejor, por ser justo, por ser sabio. Es una guía para recordar que no tenemos control sobre los eventos externos, pero sí sobre nuestra reacción ante ellos. Que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de la calidad de nuestros pensamientos. Esta obra es tan poderosa precisamente porque es personal y sincera. No está escrita para convencer a otros, sino para fortalecer al autor. Y esa autenticidad es lo que la hace tan relevante hoy, ofreciendo una guía basada en la razón, la virtud y la aceptación, resonando con cualquiera que busque una vida más consciente y plena. La vida de Marco Aurelio no fue un camino de rosas. Su reinado, que se extendió desde el 161 hasta el 180 después de Cristo, fue una época de constante agitación para el Imperio Romano. No fueron años de paz y prosperidad ininterrumpida, sino décadas marcadas por amenazas externas y calamidades internas. Imagina la presión de ser el emperador en tiempos de guerra. Constantemente, las fronteras del imperio eran asediadas. Los pueblos bárbaros, desde los cuados y marcomanos en el Danubio hasta los partos en el este, presionaban con ferocidad.
Esto significaba que Marco Aurelio, el filósofo, tenía que pasar una parte considerable de su vida en campaña, dirigiendo ejércitos, tomando decisiones de vida o muerte en el campo de batalla, durmiendo en tiendas de campaña en condiciones precarias, lejos de la comodidad de Roma. La imagen del emperador filósofo no era la de un erudito recluido en una biblioteca, sino la de un líder en el fragor de la batalla, con la armadura puesta y la espada en mano, enfrentando el caos cara a cara. Pero los desafíos no se limitaban a los campos de batalla. El imperio también fue golpeado por una de las peores plagas de la historia romana, la plaga antonina, que asoló la población y diezmó a las legiones. Miles morían cada día, la economía se tambaleaba, y el futuro parecía incierto. Marco Aurelio vio a su gente sufrir, a sus seres queridos caer víctimas de la enfermedad. Experimentó la pérdida, la incertidumbre y el dolor de su pueblo a una escala masiva. En medio de esta desolación, ¿cómo se mantenía la compostura? ¿Cómo se tomaban decisiones racionales cuando el pánico y el desespero amenazaban con consumirlo todo? Aquí es donde la filosofía estoica no era solo un pasatiempo intelectual, sino una herramienta de supervivencia, una armadura mental. Marco Aurelio no era inmune al miedo o al dolor, pero su entrenamiento estoico le permitía procesar estas emociones sin ser dominado por ellas. Aprendió a aceptar lo que no podía cambiar, a enfocarse en lo que sí podía controlar, sus propias acciones, sus juicios, su carácter. Mantener la calma en medio de la tormenta no era una ausencia de emoción, sino un dominio sobre ella. Utilizaba la filosofía para enfrentar la adversidad con coraje, con sabiduría, y para seguir sirviendo al imperio y a su gente con integridad, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Su reinado es un testimonio viviente de cómo la filosofía puede ser una guía práctica y poderosa en los momentos más oscuros. En el corazón de la filosofía de Marco Aurelio y del estoicismo reside un concepto fundamental, la disciplina emocional. Para él, el camino hacia una vida feliz y virtuosa no radicaba en la búsqueda de placeres externos o en la acumulación de poder, sino en el control de nuestra vida interior. Creía firmemente que la clave para la tranquilidad residía en cómo respondíamos a los acontecimientos, no en los acontecimientos mismos. Él nos enseñó que la felicidad no es algo que nos sucede, sino algo que creamos con nuestros pensamientos y actitudes. El mundo exterior es impredecible, está lleno de caos, de injusticias, de pérdidas inevitables. Pero nuestra mente, nuestra reacción, eso sí que está bajo nuestro control. Es la única fortaleza inexpugnable que poseemos. Marco Aurelio nos instaba a no dejarnos arrastrar por el miedo, la ira, la tristeza o la ansiedad. Reconocía estas emociones como parte de la experiencia humana, pero nos advertía contra su tiranía. Nos animaba a observarlas, a comprender su origen y luego a elegir conscientemente cómo responder. No se trataba de suprimir las emociones, de convertirse en un robot sin sentimientos. Al contrario, se trataba de entender que muchas de nuestras preocupaciones provienen de nuestros juicios sobre las cosas, no de las cosas en sí mismas. Por ejemplo, la muerte es un hecho natural, pero nuestro miedo a ella surge de nuestra interpretación de lo que significa. Si podemos cambiar ese juicio, podemos cambiar nuestra experiencia. Su filosofía nos invita a aceptar lo que no podemos controlar y a concentrarnos en lo que sí podemos, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestro carácter. Nos recordaba que el universo sigue su curso, que la naturaleza tiene sus leyes, y que resistirse a ellas solo produce sufrimiento. En lugar de luchar contra lo inevitable, nos animaba a fluir con ello, a encontrar la serenidad en la aceptación. Al cultivar esta disciplina emocional, no solo nos volvemos más resilientes, sino que también desarrollamos una fortaleza interior que nos permite enfrentar cualquier desafío con una mente clara y un espíritu inquebrantable. Esta búsqueda de autocontrol y equilibrio no era solo para un emperador, es una guía para cualquier persona que aspire a una vida más consciente, virtuosa, en última instancia, más plena. Es un legado que nos enseña que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino no ser esclavo de lo que sientes. La figura de Marco Aurelio es una amalgama asombrosa de contradicciones que, en él, se armonizaron para crear un líder y un pensador sin igual. Fue el hombre más poderoso del mundo, con la autoridad para moldear el destino de un imperio vasto, pero al mismo tiempo cultivó una profunda humildad, un reconocimiento constante de sus propias limitaciones y de la necesidad de mejora personal. Esta combinación de poder y humildad es rara, y nos enseña que la verdadera grandeza no radica en la ostentación, sino en la introspección y el servicio. Vivió en tiempos de guerra constante, con las fronteras del imperio ardiendo y las plagas diezmando a su pueblo, pero en medio de todo este caos externo, mantuvo una inquebrantable calma interior.
Su ejemplo nos demuestra que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con serenidad y una mente clara. Fue un líder que asumió las cargas más pesadas, dirigiendo ejércitos y dictando leyes que afectaban a millones, pero su verdadero foco estaba en el autocontrol. Él sabía que solo dominándose a sí mismo podía liderar a otros con justicia y eficacia. Su liderazgo no era solo de mando, sino de ejemplo, un faro de rectitud en un mundo turbulento. Marco Aurelio fue, en esencia, el emperador filósofo. No solo gobernó un imperio, sino que también exploró las profundidades del alma humana, dejando un legado de sabiduría que trasciende el tiempo y las fronteras. Nos mostró que el verdadero éxito no se mide por la extensión de un imperio o la acumulación de riquezas, sino por la fortaleza del carácter, la claridad de la mente y la serenidad del espíritu. Su vida nos invita a reflexionar sobre la nuestra, ¿dónde buscamos nuestro poder? ¿En lo externo o en lo interno? La historia de Marco Aurelio no es solo un relato de la antigüedad, es un llamado atemporal a buscar la sabiduría, la virtud y la serenidad en nuestras propias vidas. Su viaje hacia la paz interior, en medio del poder y el caos, sigue siendo una fuente de inspiración para todos nosotros. Si este viaje por la mente de Marco Aurelio te ha inspirado a buscar tu propia fortaleza interior, suscríbete para más historias que transformarán tu forma de ver el mundo.